Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarlos como siempre. Mi nombre es Jorge Luis Ardón y ya estoy con ustedes a través de 4TV el día de hoy para invitarlos a un espacio y un programa sumamente especial, sobre todo para este humilde servidor, ya que tendré el honor de entrevistar a uno de los íconos más grandes de Arequipa. Cuando uno habla de Arequipa, pues uno piensa en Mariano Melgar, uno piensa en los Dávalos, uno piensa en el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, pero esta vez estamos con una leyenda viviente. El nombre de él, Julio Ernesto Granda, uno de los ajedrecistas más connotados a nivel internacional, a quien tendré ya mismo el placer de entrevistar. Bienvenido a este espacio, Julio, y buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los televidentes. Encantado de estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, Julio Ernesto, en Arequipa, pues la gente que te ha visto y te ve siempre te recibe con mucha ovación y recuerda esos lauros que tú vienes trayendo a este país desde que tenías la edad tierna de 14 años, me parece, a pesar que tú juegas ajedrez, tengo entendido, desde los 5. ¿Qué opinas con ese calor que te muestra la gente donde quiera que tú vas? Siempre es muy grato captar y percibir ese calor de la gente, porque en realidad el ajedrez pues no es una actividad que genere tantas pasiones, ¿no? Porque cuando tú juegas una partida normalmente se requiere silencio. Y es un tema más intelectual. Claro, ¿no? claro, incluso concentración. Ganas una partida y no vas a festejar, ¿no? Porque tienes que ser respetuoso con la derrota del rival. Pero luego cuando tienes la ocasión de alternar con niños, con gente que promueve el ajedrez. Este domingo, por ejemplo, estuve en la municipalidad de Cerro Colorado, donde se hizo una actividad. Tenías unas simultáneas. Unas simultáneas, y previamente se había hecho un torneo donde asistieron cantidad de niños, y había un entusiasmo, y ese calor que transmite la gente realmente es algo que no tiene precio. Bueno, y la verdad, la empatía que tú has generado con el público, no solo peruano, sino a nivel internacional, ha sido tan grande. La sencillez que denota mucha calidad humana de parte tuya, a pesar de los grandes logros que has tenido, porque cuando hay personajes pues que ni bien tienen un cargo público y se les sube los humos, ya ni te conocen. No ha sido tu caso, tú eres un personaje sinceramente a carta cabal, y es que el deporte ciencia creo que es generador de principios, de valores, de este tipo de cosas que tanta falta le hacen al país. Mira, yo creo que el hecho de haberme criado en el campo, en unas condiciones muy lejanas de la comunidad actual, te permite pues tener un enfoque distinto de la vida. Claro. Y claro, yo siempre he sido una persona natural, me gusta la naturaleza también. Claro. Y claro, siempre tienes que entender que lo que debe prevalecer es el ser humano, ¿no? Entonces uno no puede pues condicionarse a factores externos que van y vienen, ¿no? Factores económicos que van y vienen. Entonces uno tiene que cultivar pues lo interior, ¿no? Y el ajedrez en ese aspecto ayuda, porque como alguien decía, un ex campeón mundial, en el ajedrez uno tiene que ser honesto, ¿no? No puedes pensar de una manera engañosa, porque te van a castigar. Obviamente, como seres humanos siempre nos equivocamos. La verdad que el ajedrez es un juego donde tú buscas la verdad, que no la vas a encontrar porque la verdad es ajena al hombre, pero al menos lo intentas. Entonces ese ejercicio intelectual es positivo para de pronto tener una mejor actitud ante la vida. Bueno, ahora uno te escucha hablar y difícilmente podría imaginarse que tú has enfrentado en este deporte de ciencia a grandes exponentes como Garry Kasparov, como Anatoly Karpov, entre otros. Uno dice, ¿cómo es posible que este señor con esa humildad haya derrotado incluso a talentos tan grandes de talla internacional? Y además eres un estratega que yo creo que le hace falta mucho a nuestro país, porque lo están hackeando mucho. A Vizcarra, por ejemplo, lo están hackeando desde el Congreso, a nuestra policía, al ministro del Interior, lo han hackeado en un espectáculo bochornoso el día de ayer. Le faltan estrategas como tú, Julio Ernesto Granda. Yo creo que tú, como buen estratega, deberías de haber invitado a que seas tú el premier del gabinete de Vizcarra. Entiendo de que la política, pues, cuando se establecen patrones tan negativos como lamentablemente estamos viendo en el Perú, obviamente eso va a traslucir en algún momento.
esperemos que eso siga mejorando, porque en realidad yo que he estado viviendo 10 años en España, y de pronto allá hay cosas que están superadas, y aquí vuelves al Perú y te encuentras con tantas miserias y con tantas cosas que no deberían prosperar de una manera tan reiterativa. Entonces te quedas un poco, ¿no?, anonadado. Sí, ¿no? hay espectáculos bochornosos. Sí, sí. Quiero volver a lo del Congreso de ayer, que ha sido nauseabundo, sinceramente, como el aprofujimorismo. Bueno, disculpa que traiga a colación el tema político, pero sinceramente la falta de valores, falta de principios, yo creo que ha corroído nuestras instituciones. Tú que has estado en España y has establecido ese contraste de la realidad de España con la peruana, ¿qué impresión tienes ahora que has vuelto nuevamente a la tierra prometida? Sí, siempre tuve la expectativa de volver a mi tierra pese a todos sus problemas. Y realmente te choca y cuesta asimilar lo que te decía, ¿no? Hay cosas que en otros países están superadas, aquí están en un estado tan primitivo, sí, que incluso en instituciones tan representativas se den esos espectáculos. Entonces yo creo que es la consecuencia, pues, de cultivar actitudes tan negativas que obviamente no son exclusivas de la política, sino también se pueden extrapolar a la sociedad. Claro. Porque luego tú ves de que aquí lo que te comentaba, de que la palabra está tan devaluada, de que la gente te puede decir, gente común y corriente, ¿no?, te dice cualquier cosa, y luego ni siquiera son conscientes de ese mal ejercicio, ¿no?, que obviamente tiene un efecto pernicioso. De la falta de respeto a sí mismo. Sí, sí, claro. ¿No? O sea, cosas tan sencillas, pero que están aquí tan maltratadas. Bueno, Julio, volviendo a lo tuyo, este año cumples 40 años de trayectoria como ajedrecista. ¿Qué significa para ti haber llegado a esta etapa de la vida? Mira, siempre uno tiene que ser autocrítico y hacer un balance, ¿no? Porque yo aprendí a jugar a los 5 años, justamente este año 2019, tomando como referencia el año 1979, cuando hago mi primer viaje internacional a Puerto Rico. Son 40 años de trayectoria internacional. Y claro, si considerar desde que aprendí a jugar, ya me voy acercando a muchos años, ¿no? Pero yo creo que el balance es positivo, con las luces y sombras que son inevitables, es típico de la condición humana, pero yo creo que el balance es positivo. Ha sido una vida que ¿quién iba a imaginar de que te ibas a dedicar a esto? Porque realmente yo no quise dedicarme al ajedrez, ¿no? ¿Cómo es que te nació esta vocación? No, evidentemente debo tener un talento especial que mi padre obviamente contribuyó definitivamente a que saliera desde muy pequeño. ¿Él jugaba ajedrez? Él jugaba y él hizo bastante por enseñarme, tanto así que en ese afán él también mejoró muchísimo su nivel. Y él tiene una gran afición por el ajedrez. Entonces, pero yo nunca quise dedicarme porque evidentemente en cualquier actividad, si tú quieres sobresalir, tienes que tener pues ese binomio que es el trabajo y el talento, ¿no? Claro. En cambio, para mí el ajedrez siempre fue... Un hobby. No hobby, sino una facilidad para jugar. Entonces tenía tal facilidad para jugar, espero que no la haya perdido tanto todavía, que no consideraba estudiar ajedrez, ¿no? Lo cual es un grave error, evidentemente, ¿no? Pero aún así, con esa actitud que no es la más indicada, seguía teniendo resultados. Pero claro, llegas a tener resultados en un contexto, y si quieres ya luchar contra los mejores del mundo, necesariamente tienes que tener otra actitud, ¿no? Y ya tienes que tener un equipo. Claro, yo siempre me acostumbré a contar con lo que tenía. Desde muy jovencito empecé a viajar y nunca estuve condicionada que si podía recibir alguna ayuda o cualquier cosa. No, yo contaba con lo que tenía. Y claro, eso te va generando limitaciones cuando ya te enfrentas a los mejores del mundo. Por ejemplo, haciendo una referencia a los que habías mencionado. El año 86 yo me enfrenté a Garry Kasparov, que era en ese entonces campeón mundial. Y claro, no estaba preparado para jugar con un jugador de ese nivel. Y obviamente me dio una paliza, ¿no? El año pasado, pero ya, claro, aprovechando ya el peor nivel que tiene actualmente Anatoly Karpov, jugamos en Salamanca, en la ciudad donde yo estuve viviendo 10 años, en España, en el marco del 8º centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca, la más antigua del mundo hispano. Y nos enfrentamos a una partida, ya pues siendo los dos veteranos, y le gané a Karpov. Le gané a Karpov. Sacaste el clavo. No, porque el otro fue con Kasparov. Con Kasparov, sí. Pero antes me había ganado Karpov, así que me saqué el clavo. Claro.
Y te das cuenta, ¿no?, de que cuando te enfrentas a esos jugadores, por más que estén ya retirados, semi-retirados, no están acostumbrados a perder. Lo anecdótico fue que... Tiene el chip de ganar toda la vida. Sí, porque Carpos ya tiene más de 60 años, está semi-retirado, juega pocos torneos. Y cuando yo le gano la partida, estuvo a punto de no darme la mano. Estaba tan incómodo que casi no me da la mano, lo cual es un sacrilegio en el ajedrez, ¿no? Claro. Felizmente reaccionó y me dio la mano, ¿no? Pero se autoflageló y esa noche no fue a cenar. Ya. Estaba muy incómodo. Hizo dieta una semana, seguro. Ayunó, probablemente. Bueno, Julio, debido a la jerarquía que tú tienes como gran ajedrecista y maestro, yo creo que esto ha servido, supongo, para que tú en la actualidad ocupes este cargo tan importante como es ser vicepresidente de la Federación Internacional de Ajedrez. ¿Cómo te sientes ocupando tan honorable puesto en la actualidad y también que esto sirva de ejemplo para todos los ajedrecistas, ¿no? Justo aquí tengo un caballito que es más o menos parecido al logotipo de la Federación, de la FIDE, de la Federación Internacional de Ajedrez. Sí, ¿este cargo desde cuándo lo vienes ejerciendo? Desde el año pasado. Desde el año pasado. O sea, había una junta que estaba en la FIDE, que no estaba llevando bien el ajedrez. Las cosas evidentemente no son perfectas en ningún ámbito, pero ya yo creo que se habían establecido muchas cosas negativas. Entonces la idea era que entre un nuevo grupo, encabezado, curiosamente digo, porque si bien él es muy aficionado, el actual presidente de la Federación Internacional, que es muy aficionado al ajedrez porque su padre fue un connotado árbitro y organizador, pero él fue el presidente del comité organizador de la Copa Mundial de Fútbol de Rusia, porque es un ruso, Arkady Dvorkovich. Y claro, desde Rusia me llegó esta oferta para que yo integrara esta lista. ¿La sede es en Rusia? No, ahora la sede está en Suiza. Ah, en Suiza. Sí, recién se va a instalar en... ¿Y ellos te hicieron la invitación? Me hicieron la invitación para participar porque había que presentar una lista. Claro. Y a mí me sorprendió porque yo en realidad siempre he sido bastante crítico con estas instituciones, porque en realidad casi de una manera sistemática se establecen patrones mafiosos, o sea, funciona como una mafia, ¿no? Una cosa increíble. Sí, en cualquier institución, lamentablemente, ya lo vimos con la FIFA, muchas veces en el Comité Olímpico Internacional. Entonces, como que... Y los que están en ese cargo piensan que son como los dueños y que tienen que heredarlos. Y que pueden hacer, y siempre viven en un mundo en que como que todo lo hacen perfecto y no son autocríticos, ¿no? Claro. Entonces establecen muchos patrones negativos. Entonces, la idea era cambiar eso, y yo creo que con esta nueva lista, con esta nueva junta, digamos, directiva, se está haciendo ya cambios que obviamente toman su tiempo, pero yo creo que va a ser un cambio positivo para la gente. ¿Y cuál es el periodo que vas a estar como vicepresidente? 4 años. 4 años. Felicitaciones por ese gran logro, gran maestro Julio Ernesto Granda. Ahora, precisamente quiero que hagamos un poquito la contrastación de la actual Federación Nacional de Ajedrez, porque está siendo muy cuestionada, ha sido muy criticada por los casos de corrupción y las mafias que también se están enquistando ahí. Quisiera que tú, que estás más cerca de esto, Julio, nos digas qué es lo que está pasando actualmente en realidad con la Federación Nacional de Ajedrez. Yo creo que es un reflejo de todo lo que está pasando en el Perú, donde se han establecido, como decía, patrones, donde como que hay una permisividad a que todo vale. No, pues, tiene que haber un límite, ¿no? O sea, hay evidentemente excesos en cualquier actividad, pero tiene que haber un control, ¿no? No puede ser de que hagan lo que les da la gana, y que hagan del dinero del Estado su propio botín, y que es realmente lo que está pasando. Y no solamente en el ajedrez, sino en muchas otras disciplinas. ¿Y cómo se está combatiendo esto? Justamente eso es lo más preocupante, ¿no? Para hacer una referencia directa al caso de la Federación de Ajedrez que me compete, sí. el que era presidente de la Federación ha sido destituido justamente porque no debería ser presidente de la Federación, porque la ley del deporte es muy clara en el sentido de que dice de que no puede, y por obvias razones, no puede ser candidato ni menos presidente alguien que tiene antecedentes penales. Lamentablemente este señor los tiene, y sin embargo el propio IPD ha permitido eso, lo han destituido y sigue ejerciendo el cargo, entonces, lo cual ya es un exceso, ¿no? Entonces, ¿qué ente rector puede controlar esto? Y vemos que
está pasando el tiempo y hay una inercia de todos, y como si no pasara nada. Como que nadie quiere entenderse del problema, que la verdad que tendrían que tomar cartas en el Y esto ya ha trascendido no solamente aquí en el Perú, sino en el extranjero. Es una vergüenza en realidad, ¿no? Claro. Pero sin embargo, como vuelvo a repetir, es un reflejo pues de lo que está pasando. Y yo siempre voy a ser crítico con cosas que no corresponden, ¿no? Bueno, Julio, y ahora, la nobleza de tu corazón, la calidad humana que tienes, en la actualidad tengo entendido también que está haciendo que tú estés constituyendo una fundación, la Fundación Julio Ernesto Granda. Háblanos un poquito de cómo se viene estableciendo esto, cómo lo vienes estructurando, cuáles son las metas a corto, mediano, largo plazo. Sí, yo creo que es un gran desafío porque... ¿Cómo ha nacido esta idea en ti? Sí, es parte del nuevo proceso en el que estoy, porque ya 40 años de carrera internacional creo que son bastantes, como para seguir exclusivamente en él. Obviamente voy a seguir compitiendo, pero ya esporádicamente. Entonces un objetivo importante ahora es crear la fundación para promover el ajedrez, porque justamente el hecho de que en el Perú hay un talento reconocido y no hay una dirigencia acorde a ese talento, entonces es un incentivo como para establecer pues otros patrones, ¿no? O sea, ¿por qué no se pueden hacer las cosas de una manera transparente y eficiente? ¿Por qué no? Quiere decir que a través de tu fundación tú vas a tratar de pronto de corregir los errores de la actual Federación Nacional de Ajedrez, estableciendo los auténticos principios que debe tener este deporte ciencia. Sí, yo creo que en el ajedrez como juego pensante se está dando un pésimo ejemplo, porque se está permitiendo que personas que no tienen un mínimo de condiciones ejerzan el cargo, y una idea a largo plazo es justamente que al generar un nuevo espacio para el ajedrez salgan también dirigentes con otro perfil. Entonces ese también es pero básicamente la idea es promover el ajedrez no tanto, o mejor dicho, no exclusivamente en el ámbito deportivo, porque obviamente si hay un súper talento, lo ideal es crearle un medio como para que se desarrolle adecuadamente, porque en el Perú está demostrando que tiene un tremendo potencial para el ajedrez, pero sino también como herramienta educativa. Claro. Porque está demostrado que el ajedrez aporta muchísimo en la formación integral de los niños y jóvenes. Hay países que tienen ya en su currícula, digamos, establecido que los niños tienen que aprender el ajedrez, ¿no? Sí, porque no es algo que yo lo diga, porque evidentemente no sería una opinión imparcial, pero hay estudios y hay ejemplos continuos de que efectivamente aquel niño que juega ajedrez va a tener mucho más panorama, mucho mejor rendimiento académico, y evidentemente eso es una contribución importante a la sociedad. Tiene un mayor potencial en la educación de los niños, probablemente. Probablemente, y eso está demostrado, y justamente aquí en el Perú, con todo el potencial que tenemos de ese talento que hay, y sobre todo que el ajedrez no requiere pues mayor inversión. Claro. Porque no es como el tenis, digamos, que una raqueta nomás cuesta $1 de plata, o el ajedrez no es tan caro como otros deportes. No, incluso como para que un niño se desarrolle puedes contar también con internet, que es el ajedrez es privilegiado en ese aspecto. Tú puedes dar clases por internet. Claro. Asesorías por internet, y eso evidentemente potencia más el ajedrez. Para ir cerrando esta entrevista, Julio, quiero que hablemos un poquitito de los talentos que están surgiendo, el caso de los hermanos Cori, por ejemplo, y el otro talento, Emilio, me acuerdo Córdoba. Háblanos un poquito de estos nuevos, digamos, tal vez talentos que pretenden tomar la posta, tal vez, y lograr los logros que tú has tenido. Sí, al menos yo tengo esa satisfacción de haber iniciado un camino y que ya el Perú cuente con más grandes maestros, no solamente los hermanos Cori y Emilio Córdoba, sino también Cristian Cruz, un primo de los Cori, Kevin Cori, sí, que también es gran maestro, José Martínez Alcántara, y muchísimos niños que tienen realmente gran proyección. Entonces, el ajedrez debe ser un símbolo del Perú, porque hay un talento especial. Mucha gente en el extranjero se sorprende y dicen, ¿pero qué se está haciendo en el Perú, no? Luego lamentablemente trasciende esto a la federación y dice, con esa clase de dirigentes, ¿cómo puede haber ese talento? Entonces justamente ese también es un aliciente para nosotros, por medio de la fundación, generar pues un espacio para todos, para que el ajedrez sea un símbolo del Perú. Listo.
Gran maestro, gracias por haber aceptado esta invitación, ha sido un tremendo honor y un placer haberte entrevistado y esperemos que sigas cosechando éxitos y logros y sigas promoviendo este ajedrez a través de esa fundación, que te deseo el mejor de los éxitos. Gracias por haber venido. Ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido, señores, Julio Ernesto Granda, talento peruano, arequipeño y también de esa fecunda tierra de Camaná, donde han habido deportistas como los hermanos Neira. Julio Ernesto Granda también es camanejo. Solo hay una camaneja que está en deuda con Arequipa y no voy a decir su nombre porque de repente nos está mirando. Eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos el día de mañana siempre a través de 4TV. Permiso.